Hola ideadores, ¿os acordáis del tiesto metálico que compré hace unos días en el Teddy? Pues mirad cómo lo he dejado, súper chulo, ¿verdad? Muy fácil, ¡vamos allá! Pues como os digo, hoy vamos a trabajar con este macetero que yo creo que es de aluminio y lo vamos a decorar un poquito más. Lo primero que he hecho ha sido quitarle todas las etiquetas y limpiarlo, y ahora le vamos a aplicar imprimación, una imprimación o bien todoterreno o bien para metales. Es importante que sea para metales para que evite la oxidación, y además en este caso, como no lo voy a usar para plantar directamente dentro, lo voy a usar para meter dentro la maceta, pero aún así el agua que salga de la maceta se va a quedar aquí abajo. Entonces es importante que sea para metales, para que no se nos oxide y se nos deteriore. Le voy a aplicar la imprimación con esponjilla porque queda más cantidad, y se la voy a aplicar tanto por dentro como por fuera. Ha habido otras veces que he decorado este tipo de maceteros o de tiestos y los he imprimado solo por fuera. ¿Qué pasa? Que luego con el tiempo acaba saliendo de la humedad o suciedad también por aquí abajo, por fuera. Así que esta vez lo voy a imprimir también por dentro, a ver si así aguanta mejor. Pues ya tengo listo mi macetero, y le he dado 2 capas de la imprimación y una capa de pintura blanca para dejarlo bien preparado, porque ahora, como me veis por aquí, voy a hacer decoupage. Voy a hacerlo con estas 2 servilletas tan chulas que tienen el motivo que se repite 4 veces. Entonces voy a recortar con un pincel humedecido en agua los motivos que quiero poner y luego haremos decoupage. Por una parte voy a coger el carro con la foto y esto de aquí, y luego cogeré también flores de la otra servilleta. Si estás por aquí, todavía no te has suscrito, hazlo ya, solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Para ti es totalmente gratis y a mí me ayudarás muchísimo. Muchas gracias. Y ahora haré decoupage. Voy a poner enfrentados los 2 motivos principales, uno de ellos en este lado y el otro de ellos en el otro lado, y luego iré colocando en los huecos el resto de motivos y flores. Cojo un pincel que tenga las cerdas blanditas, cojo medium para decoupage, y en los grandes igual utilizo un trozo de plástico para apretar y hacer que quede plana mi servilleta sin ninguna arruga. Ya sabéis que primero hay que quitarle a las servilletas las 2 capas que no tienen dibujo. Aplicamos una capa finita de medium para decoupage donde queremos poner nuestro motivo. Si es necesario, cogemos un plástico y utilizamos los restos de servilleta o un pañito para apretar desde el centro hacia afuera y eliminar las arrugas, y luego aplicamos por encima otra capa más generosa de medium para decoupage, y así lo vamos a hacer con todo. Pues así lo voy a dejar secar. Mirad la composición que he hecho.
Yo creo que quedan muy bien, pegan muy bien las dos servilletas y va a quedar una maceta bien bonita. Como os digo, lo vamos a dejar secar. Ya tenemos seco nuestro decoupage y vamos a seguir decorando. Voy a utilizar esta pintura color verde, podéis utilizar el color que prefiráis, pero bueno, como hay tanta plantita, pues el color verde siempre va a ir bien. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser coger un poco de pintura verde, le voy a añadir agua para hacer una aguada. Y ahora voy a coger un pincel en abanico, si no también podéis coger un cepillo de dientes viejo, porque lo que voy a hacer va a ser un salpicado. Para esto proteged bien todo alrededor porque mancha bastante. Lo siguiente que voy a hacer va a ser pintar con esta misma pintura verde el canto de arriba y el bordecito de abajo. A mí me encanta cómo quedan este tipo de cosas con los bordecitos pintados de color. Lo podríamos dejar ya así, pero me apetece intentar otra cosa, así que vamos a esperar a que se seque y volvemos. Y ahora vamos a usar esta plantilla, que veis lo finita que es, porque es especial para hacer este tipo de puntillas. Se hace muy bien con este tipo de pasta, según he oído, porque es la primera vez que la voy a usar. Pero vamos a ver qué tal. Esta pasta se pone con la espátula y se extiende así bien. Y yo ya que estoy, pues voy a rellenarlas todas y así luego escogeré la que más me guste. ¿Qué te está pareciendo esta manualidad? Déjamelo en comentarios. Y si te gusta, dale al like. También me ayudarás mucho si me compartes en tus redes sociales, porque ayudarás a que me conozcan los amigos que aún no me conocen, y así me ayudarás a crecer y a que pueda seguir haciendo vídeos como este. ¡Muchas gracias! Ahora voy a usar una toallita simplemente para limpiar bien las zonas entre medias de las cenefas, para que no se me quede nada por ahí, pero no quiero tocar las cenefas, que queden bien, sin agujeritos a ser posible, y ya está. Y lo vamos a dejar secar, porque esta pasta seca por evaporación, que lo llaman. Esto ya se ha empezado a secar, así que no lo voy a tocar más. Lo dejamos secar y luego volvemos. Bueno, pues mirad qué bien salen luego las puntillas. Son ya las segundas que he hecho. Tengo aquí las otras porque con una solo no me da para rodear todo el tiesto. Me falta un pelín, así que he hecho dos. Y bueno, pues luego guardaré lo que me sobre. Mirad, por esto es por lo que yo intento limpiar bien luego esta parte de aquí. Pero bueno, si no, luego se puede quitar a mano. Pero bueno, en más tiempo. Bueno, y me voy a quedar con esta puntilla de aquí, que para esto es la que más me gusta. Y lo que voy a hacer va a ser darle color. Voy a mirar cuánta me hace falta realmente. Pues lo que voy a hacer va a ser pintarlo de verde con este verde, que también va a conjuntar muy bien. Vamos a esperar a que se seque y luego lo pegaré por aquí, por este borde de arriba, pues o bien con pegamento block o bien con cola blanca,
por aquí, por arriba. Y luego ya lo podremos barnizar. Como es algo que va a estar en contacto con agua, yo le voy a dar 3 capas de barniz. Ya sabéis, le damos la capa, esperamos que seque y le damos la siguiente. Y así para que esté, pues 3 o 4 capas de barniz, para que esté bien protegido. Y ya estará listo. Bueno, eriadores, pues así ha quedado al final el tiesto. A ver si esta pobre planta se alegra con el cambio de aires y funciona un poco mejor. Mira, con sus flores, sus mariposas y su puntilla, que como no es de tela es totalmente resistente al agua. ¿Os animáis a hacer algo así? Nos vemos pronto, eriadores.